Conferencia doctora Judith Natalie García García. Tema: la discriminación por razones de género. La doctora Judith Natalie es abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en Derecho Procesal de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Cursó estudios de maestría en Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Actualmente es asesora de la honorable magistrada Mónica Calderón Cruz de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. Recibamos a la doctora Judith Natalie García García. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero primero agradecer a las directivas de la Unisan Gil y de la UNAV por esta oportunidad. Es muy importante traer digamos, que sea asequible para todos el conocimiento de los derechos humanos, y en este caso me correspondió la discriminación por razones de género. Voy a tratar de tener el tema no tanto desde el aspecto jurídico, que obviamente lo va a tener que tratar, pero como sé que también hay estudiantes de 10º y 11 y efectivamente también hay estudiantes de otras carreras, pues voy a tratar de no ser tan técnica, pero me disculparán si en un momento llego a hacerlo porque es necesario, y obviamente hay muchos instrumentos internacionales que es importante que conozcamos para poder, digamos, entender, comprender y también hacer valer nuestros derechos. Bueno, vamos a comenzar con algunas precisiones conceptuales en la siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces la diferencia entre sexo y género. Entonces, el sexo son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, y son las características que permiten diferenciar entre el macho y la hembra de la raza humana. Es decir, vamos a ver las diferencias que nos han enseñado desde pequeñitos frente a nuestro cuerpo, por qué nacemos macho, por qué nacemos hembra, cuáles son el aparato reproductivo, todas esas características físicas que nos definen. Mientras el género es el significado social y cultural que le vamos a dar a estas diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo las culturas en diferentes países desde la evolución del hombre han dado una significancia a esas diferencias y le han atribuido ciertas construcciones sociales que dicen qué es lo femenino y qué es lo masculino, sin que necesariamente algunas de ellas estén asociadas con esas, digamos, diferencias biológicas. ¿Esto en qué ha influido? En las relaciones de poder. Eso es un primer paso para que nosotros nos hagamos conscientes de que esos significados sociales y culturales han logrado una relación poder desigual entre hombres y mujeres. Y eso, digamos que no es algo, es algo que estamos debatiendo en este momento, pero es algo que no necesariamente es nuevo, sino que viene históricamente, solamente que lo empezamos a hacer visible a través de los movimientos feministas que empezaron a reconocer esa diferencia de género que está ocasionando una discriminación en contra de la mujer. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos también a hacer una diferenciación entre qué es la orientación sexual y cuál es la identidad de género. Si quiere le volvemos. Listo, la orientación sexual, entonces vamos a ver qué es esa atracción que podemos sentir por, digamos, las personas de nuestro mismo sexo o personas de diferente sexo o personas de uno y otro sexo. Es decir, la orientación sexual es esa capacidad de generar esos lazos afectivos y de mantener relaciones íntimas con otras personas. Y de ahí viene una clasificación de si se es heterosexual o homosexual, dependiendo de si mantenemos ese tipo de relaciones con personas de nuestro mismo sexo o con personas de diferente sexo. Mientras que la identidad de género es esa vivencia interna, es cómo me identifico yo. Si me identifico como una mujer, si me identifico como un hombre, según esos parámetros que vimos antes, que hicieron, digamos, la construcción cultural de qué es ser hombre y qué es ser mujer, que cambia
digamos que en cada país, en cada región, según sus costumbres, según la cultura, puede cambiar ese concepto de mujer y ese concepto de hombre. Porque como le dije anteriormente, no está ligado a la parte física, a la parte biológica, sino está ligado a una construcción social. Entonces, esta identidad de género puede o no corresponder con mis características de tipo biológico. Es decir, pude nacer mujer, pero identificarme con el género masculino o viceversa. Entonces ahí vamos a tener otros conceptos como es las personas transgénero, las transexuales, travestis, y pasamos a la siguiente diapositiva donde vamos a ver un poquito cómo se conceptúan esas distintas clases de población que se ha denominado LGTBI. La población cisgénero, digamos que es la que se siente identificada con su sexo biológico. Nace mujer y se siente identificada con los patrones culturales que han sido asociados a las mujeres. O viceversa, nace hombre y se siente identificado con todas las características culturales que se le han asignado a los hombres. Las personas transexuales son personas que no se sienten identificadas con su sexo biológico y por eso hacen un cambio en su cuerpo para corresponder a esa identidad que tienen. Es decir, se someten a cirugías de reasignación de sexo para poder sentirse más cómodos con lo que realmente su vivencia interna les dice. Por ejemplo, aquellos hombres que se sienten mujer, su vivencia de género es la de una mujer y se someten a una cirugía de reasignación de sexo para ser mujeres. Los transgénero, digamos que se parecen un poco a los transexuales en el sentido de que también no corresponde su identidad de género, no corresponde con su sexo biológico. Pero los transgénero no necesariamente se someten a esas intervenciones que transforman su cuerpo, sino que simplemente pues dan a su vivencia según el género que ellos se sienten identificados sin necesidad de hacer esas transformaciones. Otro concepto, por ejemplo, los travestis, que simplemente hacen una transformación temporal de su cuerpo a través de la ropa, del maquillaje. Está también la teoría genderqueer, que propende porque no hagamos esa diferenciación, es decir, porque no existe lo masculino, lo femenino, no se sienten, digamos, identificados con ninguna de estas dos categorías y prefieren simplemente decir que no deben existir, sino que se debe eliminar, que eso no debe ser un patrón cultural para tratar a las personas. Y gender fluid son esas personas que están trascendiendo entre lo femenino, entre lo masculino, y digamos que todavía no tienen, no es que no lo tengan claro, sino simplemente no quieren ser encasilladas en uno o en otro. Vamos con la siguiente diapositiva. Voy a ir un poquito rápido porque son varias cositas y después ustedes podrán de pronto con el video ir mirando las diapositivas con más calma. Quiero mostrarles entonces los principios de Yogyakarta, que son, digamos, unos principios que nacieron en 2006, siguiente diapositiva, y vamos a contar la historia en la siguiente diapositiva, en donde se hace una respuesta a esa discriminación que sufren las personas LGTBI y empiezan a darse cuenta de las problemáticas, y ese grupo de expertos en derechos humanos que se reúnen en Yogyakarta, que es en Indonesia, empiezan a revisar cuáles deberían ser los principios que orienten un trato, digamos, más igual para este tipo de población. En la siguiente diapositiva vamos a ver, siguiente. Vamos a ver algunos de los principales derechos. Bueno, esto es un listado bastante grande, entonces yo simplemente traté como de resumir algunas cositas que traen los principios que se plasman allí, y es, por ejemplo, el derecho a la vida, porque, digamos, se propende porque que haya una abolición de la pena de muerte por actividades sexuales entre personas del mismo sexo. Se identifica que la orientación sexual a veces es un criterio para las políticas criminales de algunos estados de generar muerte, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales e incluso encarcelamientos por cuenta de estos comportamientos,
que son considerados contrario al, digamos, al común o a la cultura dominante. Entonces esto propende, ¿por qué? Pues por garantizar eso, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, la protección contra usos médicos, digamos, esas prácticas de someter a las personas con diferente orientación sexual o transgénero o las categorías que vimos anteriormente a tratamientos médicos, a tener exámenes psicológicos, a considerar que esto es una enfermedad. Entonces, todo ese sometimiento, digamos, invasivo a los cuerpos es lo que se quiere proteger en estos principios. Siguiente. Vamos a ver cuáles son los actos constitutivos de discriminación que están reconocidos en estos principios. Entonces, como les venía diciendo, son ese tipo de negación a sus derechos humanos en razón a la orientación o identidad de género de estas personas. Entonces, se pueden llevar en muchos casos a negaciones de empleos, oportunidades educativas. Más adelante les voy a traer también un ejemplo de un caso que se trabajó ante la convención, ante la CIDH. Siguiente. Bueno, aquí les traigo, digamos, cómo el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos empiezan a hablar de que la palabra sexo es un criterio de discriminación prohibida, es decir, que cuando estemos ante un proceso en donde se hayan tomado decisiones en esa consideración, pues es un criterio sospechoso de discriminación. Ahí podemos prender las alarmas de que probablemente la decisión pudo tener como motivación una circunstancia, ya sea por orientación o por identidad de género. Siguiente. Vamos a ver entonces algunos instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, como la Declaración de Derechos Humanos de Orientación Sexual e Identidad de Género, acogida por la Asamblea General Nacional en 2008, la Declaración Conjunta para poner acto a los actos de violencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. Todos estos documentos se pueden encontrar en la página de las Naciones Unidas y es muy importante que los tengamos presente cuando tengamos, digamos, casos de litigio estratégico o tengamos alguna persona que está sufriendo algún tipo de discriminación por por identidad de género o por orientación sexual. Siguiente. Y en el sistema interamericano también tenemos digamos, elementos que nos pueden ayudar, como la Convención Americana, donde se prohíbe la discriminación, y según el criterio de interpretación de la Corte Interamericana, cuando ellos hablan de otra condición social, cuando se habla de que se prohíbe la discriminación por cualquier otra condición, se está refiriendo o entre ellas encajan los criterios que tienen que ver con el sexo, con la orientación sexual, con la identidad de género, y en eso lo apoyan en el artículo 29 de la Convención, que habla precisamente de que la interpretación en tema de derechos humanos pues tiene que ser lo más amplia, lo más enriquecedora posible. Este caso que les referencio ahí, el caso Atala Rifo, es un caso muy importante que cuando tengan el tiempo ustedes deberían revisarlo, en donde se habla precisamente de estos temas de discriminación por razones de la orientación sexual. Es un caso de una mujer que es apartada de sus hijas por cuenta de un proceso que se le inicia porque ella decide, por decirlo de alguna manera, irse a vivir con su compañera sentimental del mismo sexo, y cuando pide la custodia de las niñas se la niegan bajo varios argumentos que tienen que ver con discriminación, entre ellos, por ejemplo, que la señora había preferido dar, digamos, ese giro a su vida, a la familia no tradicional, y que eso desfavorecía a las menores, que las menores iban a ser objeto de discriminación en el colegio, de señalamientos, y que todo eso, digamos, que iba a, digamos, con los argumentos de proteger a las niñas, realmente estaban discriminando a Tala por su orientación sexual. Siguiente. Entonces empieza a hablar del concepto de discriminación en esa sentencia como toda exclusión, distinción, restricción determinadas por esas categorías que vienen ahí y que precisamente limitan o menoscaban el reconocimiento o el goce en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de esas personas dada su condición. Entonces, en ese caso, las autoridades
de ese país tomaron en consideración para quitarle a las niñas solamente el hecho de que para la mayoría de gente no estaba bien visto que ella conviviera con su pareja del mismo sexo, que eso podía ser un mal ejemplo para las niñas. Digamos que muchos de los argumentos fueron precisamente derivados de su condición, de su orientación sexual, y obviamente se les cercenaron no solamente los derechos humanos y las garantías fundamentales a ellas, sino también a sus niñas que se vieron, digamos, apartadas del núcleo familiar. Digamos, estos conceptos también los vamos a encontrar en la Convención Internacional para la Discriminación de la Violencia contra la Mujer. Y vamos entonces a ver que esa es otra condición para la discriminación, la discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer. Y en esto voy a dejar claro algo, y es que no quiere decir que el hombre no sea objeto de discriminación, como a veces de pronto pueden pensar algunas personas que cuando empiezan a hablar de género empiezan a decir, bueno, ¿y por qué entonces ellas quieren estar por encima de nosotros, ellas quieren tener mejores o, digamos, ser objeto de mayor protección? Pero pues la realidad es que la discriminación que reciben las mujeres por razones de género tiene una especial atención porque tiene un carácter histórico y generalizado. A pesar de que cada cultura le da su significado a lo que es ser mujer y a lo que es ser hombre, el común denominador que ha tenido la historia y que ha tenido las diferentes naciones y los pueblos es precisamente tener a la mujer por debajo del hombre. Digamos, tener ese aspecto de, digamos, tener unos estereotipos que la minimizan. En la siguiente diapositiva vamos a ver, creo que es la de los estereotipos de género, en donde les voy a explicar qué es esto. Muchos hablan de, bueno, listo, que no utilicemos estereotipos, y vamos a ver que esto es una opinión o un perjuicio generalizado frente a lo que es el hombre, a lo que es la mujer, y obviamente algunos pueden ser nocivos, hostiles, negativos. Por ejemplo, decir que las mujeres son irracionales, que son histéricas, o otras pueden ser pues aparentemente buenos, como decir es que una mujer es mejor para la crianza de los hijos, entonces uno podría pensar, bueno, pues ese estereotipo es bueno porque le está resaltando sus labores maternas, pero realmente ahí se esconde una especie de discriminación al tener que relegarla a la crianza, a la casa, y no darle espacio en lo público. Debemos dejar claro que estos estereotipos pues obviamente son aprendidos y se refuerzan en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, porque precisamente nosotros como seres humanos aprendemos del ejemplo del entorno. Siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos un poco más claro esos estereotipos. Entonces, vamos a ver cómo dentro de la historia se ha definido a lo femenino como que son buenas para los trabajos manuales, tienen actividades lingüísticas, tienen desarrollados ciertas partes del cerebro que las hacen más buenas para, por ejemplo, desempeñarse en el ámbito privado, y se dice también que son dependientes, por eso en algunas, digamos, en algunas oportunidades en la historia hemos visto cómo las sometían a una potestad marital, que son subjetivas, son irracionales, que de pronto no podemos ver con objetividad las cosas a la hora de tomar decisiones, mientras que en lo masculino, entonces vamos a ver características estereotipadas de ser biológicamente superior, es una persona más fuerte, es una persona más capaz, es una persona dominante, tienen aptitudes para el trabajo físico, tienen aptitudes para las habilidades matemáticas, mientras que la sexualidad del hombre podríamos decir que está destinada al placer, la de la mujer solamente se viene determinada para la reproducción y la complacencia del hombre, es como la cosificación del cuerpo femenino. Mientras que el hombre pues se ve autosuficiente y es una persona muy racional que maneja sus emociones. Entonces por eso vemos que en algunos ejemplos, por ejemplo, cuando un hombre en su oficina, en su labor de jefe, es una persona de pronto que habla duro, que tiene liderazgo, mientras que cuando una mujer de pronto toma esas mismas actitudes, entonces empezamos a hablar de que, lo que pasa es que es una mujer histérica, lo que pasa es que mínimo tiene el periodo, es que por eso es que no es bueno trabajar con mujeres, entonces empiezan a crear esos estereotipos, ¿sí? Así hagamos lo mismo, al hombre se le ve el rasgo, digamos, se le resalta lo positivo. Siguiente. Bueno, en el derecho. Entonces vamos a ver algunas, digamos, creencias.
que es, por ejemplo, pensar que la violencia intrafamiliar es un asunto que no le correspondería al derecho y que las mujeres que se mantienen en el hogar cuando son violentadas es porque les gusta, porque realmente eso es una simple muestra del agresor de ser el jefe de la casa, y obviamente empiezan a hablarse de que la ropa sucia digamos, se lava en casa. Vemos en el derecho cómo en algunas legislaciones que existieron se le daba, por ejemplo, la administración de los bienes al esposo, en virtud del matrimonio, porque claro, se considera que la mujer salía de la potestad del padre, que era quien le estaba manejando todos sus bienes, y ya pasaba a otra potestad, es decir, la mujer nunca, digamos, podía ejercer con autonomía. Incluso habían algunas causales de nulidad para algunos contratos civiles si no estaba la autorización del marido para ella obligarse. Entonces éramos unas incapaces para contraer, digamos, obligaciones, y por eso se podían nulitar los contratos que nosotras firmáramos sin la autorización. También en la violencia sexual, digamos, no se nos protegía a nosotros nuestra libertad, nuestra integridad, nuestra formación sexual, sino que se protegiera como el pudor, como el honor de la familia, y entonces por eso había posibilidad de que se extinguiera la pena en los delitos de violencia sexual cuando las personas, los agresores contraían matrimonio, porque se entendía que ellas restituían en parte, digamos, ese honor a la familia. Siguiente. Bueno, los sesgos, que entonces vamos a ver que los sesgos de género son ideas o planteamientos de igualdad o diferencias entre hombres y mujeres. Y estos sesgos pueden jugar un papel importante cuando nosotros, por ejemplo, en materia penal, en materia probatoria, vamos a resolver algunos indicios, y la prueba indiciaria, por ejemplo, puede verse tergiversada por estos sesgos, porque obviamente son unos perjuicios o son afirmaciones que nosotros le damos el carácter de general, como una regla de la experiencia, como una regla general, y resulta que no, que es simplemente algo que a nosotros se nos ha inculcado a través de la cultura y que tiene que ver precisamente con esa discriminación que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Como por ejemplo el hecho de creer que si una mujer es violentada sexualmente, ella debe mantener en todo momento de la violación una actitud altiva, una actitud, digamos, de defensa, y eso es lo que se espera de todas las mujeres, pero pues realmente no siempre es así. Siguiente. Vamos a ver un caso donde se ven unos sesgos para que podamos de pronto apropiarnos un poco más de estos sesgos en relación con el género, y es el caso de Daphne McPherson. Vamos a ver que es un caso en donde se trató un litigio estratégico para tumbar una condena de una mujer que había sido procesada por homicidio calificado en contra de su hija, y vamos a ver cómo se desenvolvió, digamos, el caso. Ella tuvo un parto espontáneo en el baño en su lugar de trabajo, y como ella no sabía que estaba embarazada, pues la mujer muere, la niña, perdón, la bebé muere cuando cae en el excusado. Ella está en shock, está mal, porque pues obviamente no sabía que estaba embarazada, y pues cuando ve que acaba de tener un hijo en un baño, ella pide ayuda, auxilio, digamos, la ayuda médica no llegó a tiempo, fue tardía, y aparte de eso ya la esperó la policía por supuestamente causar el homicidio de su hija. Y entonces empieza a haber, digamos, todos unos sesgos a la hora de juzgarla, que determinó que fuera condenada por el asesinato de su hija, a pesar de que ella siempre manifestó que no sabía que estaba embarazada, y que obviamente la reacción de ella fue estar en un estado de shock, además de que se estaba desangrando, y eso pues también ocasionó que tuviese, digamos, problemas para reaccionar, porque incluso hasta se desmayó cuando fue remitida al centro de urgencias. ¿Cuáles fueron los sesgos identificados ahí? Primero, que toda mujer debe saber cuándo está embarazada. Si ven, se trata como una regla general, pero realmente en el caso concreto ella tenía una serie de padecimientos como hipertiroidismo y todo eso, entonces tenía unos cambios de peso, tenía cambios hormonales que no le permitían tener un periodo, digamos, frecuente, y entonces pues sí, ella no supo que estaba embarazada, pero el juez partió de la base, los jueces de primera y de segunda instancia partieron de la base de que toda mujer sabe cuando está embarazada. También partieron de otro sesgo, es que toda mujer tiene ese instinto maternal de cuidar la vida de su hijo a una costa de su propia vida. Entonces, que ella, en medio de que se estaba desangrando, en medio de que se había acabado de dar de cuenta que estaba embarazada, debió, por instinto, que pues obviamente eso no está probado, que tengamos un instinto materno, debió entonces socorrer a la bebé y no permitir que muriera.
E incluso el fiscal de casos en las alegaciones, cuando pedía la condena de Dafne, hablaba de ella y se refería a ella como que la comparaba con una perra. Entonces decía, bueno, que una perra ni siquiera hubiese dejado morir a sus perritos, a sus cachorros de esa manera, porque tendría como instinto proteger a su cría. Siguiente. Y aquí, de pronto, un caso más aterrizado a la realidad colombiana, y es cuando sucede el caso de Rosalvira Celi, una mujer que es asesinada por un compañero de la universidad, es empalada y sufre todo tipo de agresiones antes de morir, tortura, y digamos que cuando empieza a haber el proceso de reparación directa, la primera declaración que hace la alcaldía en esos momentos es empezar a utilizar estereotipos de género para decir, mire, es que ella se fue a tomar trago, es que ella salió a altas horas de la noche, es que ella salió con un compañero, entonces ella no se cuidó, puso en riesgo su integridad y su vida. Algo así como el caso que está pasando en esta semana de Daniela, y es eso, es empezar a ver cómo las personas empiezan a cuestionar y por qué se iba con él en la moto y por qué salió a altas horas de la noche y por qué estaba tomando. Entonces es como tratar de ver que el salir de noche, el rumbear, el tomar, el compartir con amigos son cosas que deben hacer los hombres y que las mujeres, si hacemos ese tipo de actividades, estamos, digamos, estamos generando una autopuesta en peligro. Siguiente. También traigo algunos estereotipos que se vieron, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia. En estos dos casos son menores de edad que habían sido accedidas carnalmente. Y entonces aquí la Corte empieza a hablar como de que si la niña es virgen, entonces sí hay acceso carnal, pero si no, entonces no, porque la verdad entonces quiere decir que es una persona de moral flexible, entonces pues no se puede corromper lo que ya está corrompido, dice incluso uno de los magistrados en uno de esos fallos. Se refieren a la niña, al comportamiento de la víctima, es una niña nocherita, le disfrutaba del sexo, entonces, es decir, merecía ser violada. Entonces empieza, con base en esos estereotipos de género, como a justificar la violencia contra las mujeres si no cumplen esos estándares que la sociedad ha impuesto de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Entonces, si no es una mujer de casa, si no es una mujer de hogar, si no es una mujer casada, no es una mujer que pueda ser sujeto pasivo de una conducta como el acceso carnal violento, porque realmente, digamos que no tiene pudor. Siguiente. El caso de la manada en España también es un caso donde se ven cierto tipo de estereotipos de género, como por ejemplo empezar a ver que digamos, como la pornografía influye en la visión que tienen los magistrados en el caso y empiezan a ver como que no, es que realmente ella no fue violada, no fue violentada, porque es que no se ve que esté, digamos, en una actitud de repeler el ataque, ni siquiera se ve, digamos, que hayan signos de violencia, de fuerza. Entonces que parece ser que lo está disfrutando, que eso era lo que ella quería, que porque se había ido con ellos, entonces vuelve otra vez se vuelve otra vez a empezar a juzgar las actitudes de la víctima. Doctora Cuando Judith, obviamente, sí, doctora Judith, ¿me excusa 3 minuticos para cerrar? listo, perfecto. Entonces ahí también se ve cómo esos estereotipos de género hicieron que las instancias, algunos jueces consideraran que ahí no había violación. Siguiente. Entonces, ¿qué implica entonces estas manifestaciones de poder que históricamente han hecho que el hombre y la mujer sean desiguales y que han conducido a una dominación de la mujer en relación al hombre? Es lo que las Naciones Unidas ha denominado como violencia contra la mujer. Y es eso, es reconocer que ha existido una sociedad patriarcal que ha generado una vulneración de los derechos de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Siguiente. Entonces ahí vemos cómo Alda Fascio, por ejemplo,
en su libro Cuando el género suena, cambios trae, empieza a decir cómo es indispensable que empecemos a apropiarnos del lenguaje de género y a empezar a nombrar aquello que nos oprime para empezar a hacer un cambio estructural y un cambio de cultura. Como les explicaba antes, ya que el género es una construcción social y se construye lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, dependiendo de digamos, del desarrollo social, es indispensable que nosotros empecemos a identificar cómo se generan esas relaciones de opresión, cómo estamos las mujeres en desventaja para empezar a cambiar esto. Y no se trata de que las mujeres nos impongamos por encima de los hombres, sino que logremos una igualdad, que nuestros derechos humanos sean reconocidos y que no por el hecho de ser mujer vayamos a ser, digamos, objeto de negación o vulneración de nuestras garantías. Yo creo que hasta ahí podría dejarlo. Les traía algunos conceptos de algunas leyes, pero pues yo creo que el tiempo no da. Para lo básico y